Nuevamente para mí es un placer en esta mañana llegar por estos medios a cada uno de ustedes, saludarles, decirles que seguimos orando por todos nuestros oyentes que nos siguen por las redes sociales, también los hermanos de la iglesia local y los amigos de nuestras iglesias amigas. Gracias a Dios porque nos mantiene y nos preserva la vida. Es muy triste escuchar la noticia de muchos amigos pastores que han muerto, y pues darle gracias a Dios que todavía nos da una oportunidad más de estar con vida, porque pues es triste saber la noticia. Esta semana murió un compañero de la universidad, del estudio del seminario bíblico en San Antonio, y supe por medio de otra hermana que me estaba comunicando la partida de él, y pues oramos por la familia y pedimos fortaleza por ellos. Seguir con esta situación que estamos viviendo. Colombia está pasando por una situación difícil. Orar por Colombia. Mataron a un abogado, los policías, y una persona que estaba grabando la llevaron presa para que no lo denunciara. Le quitaron el teléfono, pero alguien más pudo grabar. Y ahora se formó lo mismo que está pasando aquí en Estados Unidos, está pasando en Bogotá y en algunas ciudades. Pedimos oración por Colombia y porque los países están calientes, la gente está esperando la oportunidad para sacar el enojo y lo que traen internamente. Pedir que esto se calme, que el Señor traiga paz. Orar por este país. Las elecciones se aproximan y queremos orar a Dios que Él verdaderamente ponga a la persona indicada para gobernar este país, sea dirigida por Él. De nuevo decirles que muy agradecido porque nos siguen a través de las redes sociales, y me gocé mucho en escuchar el testimonio de una hermana esta semana, de que me decía que el sermón del domingo le ayudó muchísimo porque pues ella perdió a su hermano, que era un director de alabanza en una iglesia, y fue muy doloroso, mucho dolor para ellos pensar que como el muchacho le servía a Dios, de alguna manera no esperaban repentina la muerte de él, pero eso les trajo una tragedia, pero lo han ido entendiendo el propósito de Dios con la vida de cada uno de nosotros. Y como dice la Biblia, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que moramos, somos del Señor. Dios decide cuándo es el tiempo de partir con Él, pero saber a dónde vamos es lo más importante, porque muchas personas no tienen seguridad. Un amigo pastor me decía esta semana: Pedro, me gusta escuchar tus sermones, porque tú te preparas, traes una gran enseñanza, no predicas solamente, tú siempre traes una enseñanza de la Biblia. Pues ese es mi título, esa es mi asignación. Soy un maestro de la Biblia, me deleito en enseñar la palabra y recalcar que el Señor Jesús predicó 33 sermones, pero el resto de su tiempo lo dedicó a la enseñanza. Por eso le decían el rabino o el maestro, y por eso es tan importante el enseñar la palabra de Dios. Y toma tiempo, es verdad. Hay que prepararse, hay que tomar todo lo que es necesario para poder llegar ahí. Son años de mucha preparación, de escudriñar la Escritura, de sacar el contenido profundo para poderlo transmitir. Y hoy no hay una excepción. Hoy vamos a hablar de la nueva creación. Siempre usamos este versículo y lo tenemos ya muy usado, ¿verdad? Pero a veces no entendemos el verdadero significado. Yo he estado hablando del destino final de las personas, hablando del reinado milenial, del gobierno de Cristo, de la ciudad celestial, de todo lo que tiene que ver con el libro de Apocalipsis, la visión de Daniel, todo lo que Dios ha estado hablando de lo que va a pasar en estos últimos tiempos. Y la asignación mía en este tiempo es que la gente tenga
un mensaje bien delineado y claro de las cosas que vienen. Porque la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y escudriñad la Escritura porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y esto es muy importante, entender que Dios nos dejó algo. Dios no planeó algo al azar, así como a la aventura. Él escribió ya todo lo que va a pasar y lo tiene todo, Él sabe. Él ya hizo la película, nosotros estamos hasta ahora viéndola y no hemos visto el final. Pero para aquellos que están atentos a lo que Dios tiene para este tiempo, les animo a seguir escuchando los mensajes anteriores. Quiero pedir disculpas porque la página de Amistad Cristiana colapsó y me borraron todos los mensajes que había puesto en Amistad Cristiana. Nosotros ponemos en las dos páginas, en mi página personal de Pedro Ramírez, ponemos en la página de Amistad Cristiana y la página, pero estoy tratando de volver a poner los mensajes de YouTube, trayéndolos de nuevo a Amistad Cristiana. Van a salir un poco mejor porque hemos hecho un cambio de luces y estamos tratando de modificar un poco el edificio donde grabamos para que puedan tener un poquito mejor recepción los sermones. Muy bien, la palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Decimos este versículo para cuando alguien se convierte, ¿verdad? Que todas las cosas tienen que cambiar. Pero no sería justo si nosotros cambiamos y a donde vamos todo va a ser igual. No. Nosotros tenemos que saber que Dios hace nuevas todas las cosas. Y es lo que vamos a hablar hoy, acerca del plan tan extraordinario que Dios tiene para la humanidad. Un plan glorioso, hermoso, y muchos por negligencia no van a entrar, porque no pusieron atención a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, para ser una nueva criatura, al nacer de nuevo, también hay algo nuevo que nos espera al final de nuestra carrera. En Isaías 65:17 dice: pues he aquí yo creo cielos nuevos y una nueva tierra, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Yo les he mencionado a través de los mensajes anteriores que viene un tiempo donde los 6 días de la creación, o los 6,000 años que Dios le ha dado a la creación, terminan. Dijimos que Dios le dio de Noé a Abraham 2,000 años, y con el comienzo de la nación hebrea, la nación de Israel, comenzó otros 2,000 años hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí transcurrieron 4,000 años. Luego el Señor Jesús profetizó que los judíos serían llevados cautivos a todas las naciones hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. El tiempo de los gentiles tiene que ver con la predicación y con la venida de Cristo, que comenzó un llamado a las naciones que no eran judías, un llamado a los gentiles que no éramos judíos para que entráramos en la salvación. Pero este periodo está terminando. En 1948 terminó este periodo de los gentiles, porque Israel nuevamente regresa a su territorio y estamos en la parte final, cuando se va a establecer el milenio. Hablamos de la nueva creación, del nuevo tiempo, del nuevo orden que Dios está estableciendo para la humanidad. Y esto tiene que ver con el milenio. Son 1,000 años que Dios va a reinar con su iglesia, pero son 1,000 años que los judíos no van a reinar con Cristo, porque muchos no entienden esto, que es tan importante. La Biblia dice que por haber desobedecido a Dios y por no haber obedecido la palabra de Dios, juró que no entrarían en su reposo. 6 días trabajarás y 1 descansarás. Era simbólico al 7º día. El 7º día es el 7º año o el 7º milenio, que está para empezar. En ese milenio van a transcurrir varias cosas. Primero, Israel va a ser restaurado.
Segundo, va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego, el gobierno de las tinieblas, la serpiente antigua, Satanás, el dragón, van a ser puestos en prisión por 1000 años. Y en ese mismo periodo de tiempo, la iglesia va a ser llevada, o los siervos de Dios van a ser llevados a reinar con Cristo. Por eso dice la Biblia: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Serán reyes, sacerdotes de Dios y de Cristo, reinarán con Él por 1000 años. Entonces se termina, comienza un tiempo nuevo y comienza todo nuevo. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. De modo que si usted está en Cristo, hay cosas enormes que te están esperando, porque Dios va a hacer cosas nuevas para sus hijos. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, en Apocalipsis 21, del 1 al 8, dice la Biblia: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Va a haber un cielo nuevo y va a haber una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Vamos a decir que los judíos no van al milenio con Cristo, porque pues muchos de ellos no creen en Él. Pero los judíos van a quedarse a reinar en la tierra para cumplir la profecía que se les dio de que el niño jugará con el lobo, de que no habrá día, no habrá noche. Hay muchas leyendas en el Antiguo Testamento acerca de la restauración de Israel. Por eso los apóstoles entendían mucho esto y le preguntaron: maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no es para vosotros conocer las sazones y los tiempos que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. No dijo que no los iba a restaurar, dijo que no era el tiempo. Entonces viene la restauración de Israel, viene el arrebatamiento de la iglesia, o la iglesia es llevada a reinar con Cristo, viene el encarcelamiento del gobierno de las tinieblas y comienza la ciudad celestial. Y aquí Juan dice: y vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo, la primera tierra pasaron y el mar ya no existía, o ya no existe. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Después de los 1000 años viene la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Y si usted quiere saber un poquito más de eso, busque la ciudad celestial en uno de los sermones que ya prediqué, para que vea la dimensión, vea la belleza, lo hermoso de esa gran ciudad. Después de los 1000 años va a descender con sus siervos a la tierra, porque dice la Biblia: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos, serán reyes, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Entonces aquí viene el cumplimiento de esa palabra. Por eso dice la Biblia que vienen cosas nuevas. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y habitará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Ya no habrá una distancia entre el hombre y Dios. Ya no habrá un pecado que nos va a separar. Ya hay una comunión estrecha con su Creador, porque ese fue el plan de Él desde el comienzo. A ver, ahora en 2 Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que no se ven son temporales. Perdón, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nadie tiene tanta imaginación para ver lo que está futuro. Es increíble. Cuando uno estudia la palabra de Dios, cada vez se emociona más de saber lo que le espera a los hijos de Dios, a los que son obedientes a su palabra. En Hebreos 12:27 hay una expresión, y esta es la expresión: aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles,
como las cosas creadas, a fin de que se permanezcan las cosas que son inconmovibles. Tiene que haber removerse lo terrenal para traer lo eterno, lo que viene. Por eso la Biblia, hay una nueva creación en todas las cosas. La persona que se convierte a Cristo, que nace de nuevo, tiene una conversión, se le llama una conversión, comienza una nueva vida, ya deja la vida de pecado, comienza a vivir en obediencia, en la voluntad de Dios. Y esas personas creadas a la imagen y semejanza de Dios tienen un reinado con Él. Por eso todo es nuevo para ellos. Amén. Por eso esperamos cosas grandes. Porque sabemos, dice la Biblia, dice el apóstol en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Sabías que la creación está gimiendo, está llorando? Porque tenemos tantos desastres naturales, porque tenemos tantos conflictos terrenales, porque la tierra está gimiendo, la tierra está en dolores de parto, porque sabe que le queda muy poco tiempo a la tierra para ser restaurada. Y no solo ella, dice la Biblia, sino que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Los que tienen el Espíritu de Dios, los que tenemos el Espíritu de Dios, dice la Biblia, nosotros también gemimos. No todas las personas tienen el Espíritu de Dios. Y eso es muy importante que usted lo entienda. La nueva creación no es solamente cambiar de iglesia o cambiar de religión. No, eso no tiene que ver con la nueva criatura. La nueva criatura tiene que tener un nacimiento diferente, tiene que nacer de nuevo. La Biblia nos enseña que la mente de la persona tiene que ser renovada, y solamente la persona renueva su mente por entrar en contacto con la palabra de Dios constantemente. La palabra lo está sacudiendo, lo está saturando hasta que entiende el mensaje de Dios. La mente necesita renovación. El espíritu de la persona necesita nuevo nacimiento. La Biblia dice, el que se une a Dios, un solo espíritu es con Él. Entonces tiene que haber una unidad espiritual. Tiene que haber una unidad espiritual. Lo que se une de usted y de mí a Dios es nuestro espíritu. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando una persona le da su vida al Señor Jesucristo, le pide que cambie su naturaleza pecaminosa y que le dé una nueva vida, y aquí comienza su mente a ser renovada y su espíritu a unirse al Espíritu de Dios, y tiene un nuevo espíritu. Lo que nace de ti es su nuevo espíritu, el Espíritu de Dios unido a tu espíritu. Por eso dice la Biblia, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros que vivimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Dentro de nosotros que tenemos al Espíritu Santo, también deseamos que venga este tiempo. Los que sabemos a dónde vamos, no estamos tan preocupados. Los que no saben a dónde van, eso sí les debe preocupar bastante. Pero Pablo sabía lo que había creído, y lo que enseñaba, y lo que predicaba. Porque en esperanza fuimos salvos, por la esperanza que se ve. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces sabemos nosotros que necesitamos una nueva creación, nacer del Espíritu de Dios, ser liberados del pecado, y una vez marcar ese versículo tan interesante que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mira qué lindo es entender la palabra de Dios. Qué hermoso conocer los versículos para entender lo que Dios quiere decir. Ahora, la caída del hombre afectó a los seres humanos. Todo ha sufrido.
Un efecto de la caída de los seres humanos ha perdido. Lo primero que afectó en la caída del hombre perdió la vista. El hombre perdió la visión. Ni aunque le pongan lentes no va a entender, porque perdió la visión, perdió el propósito por el cual fue creado el ser humano. Dios siempre soñó con crear a un hombre donde tuviera él una relación diferente con el ser humano. Quería tener compañerismo con el ser humano. Pero este plan fue afectado por la caída de Adán y la caída de Eva. Y todo afectó. El propósito en la vida del ser humano fracasó. Pero Dios no nos dio una oportunidad más. Y nos dio la oportunidad de redimirnos, aquellos que nos hemos redimido por la palabra. El último y más alto propósito del hombre en la vida es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. No hay cosa más hermosa que glorificar a Dios y honrar a Dios. Cada día me gocé con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Algunos dicen: yo no necesito la iglesia. No la necesitas, porque tú no vas a estar con los redimidos. Si tú no eres parte del cuerpo de Cristo, no necesitas estar en el cuerpo. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo sí necesitamos pertenecer a la familia. Sí necesitamos estar en el cuerpo que nos nutran, porque los hermanos tienen diferentes dones que nos ministran a cada uno de nosotros. El cuerpo de Cristo es la iglesia, y si yo he nacido de nuevo, yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Amén. En Corintios 6:20 y 1 Corintios 10:31, Salmos 86:9. Por lo tanto, el amor de Dios es la base de toda moralidad y bondad. El amor de Dios es lo más esencial. Lo opuesto es la elección de uno mismo. Uno mismo se crea supremo. El peor error es que el ser humano se cree supremo, independiente. Se cree, hoy avaliaron unos policías en California, y el que los avalió estaba esperando que se murieran en la puerta. No tenía compasión. Dejar a esas mujeres jóvenes que estaban teniendo niños, las esposas de los policías. Pero qué crueldad tan tremenda, porque no se logró el propósito. No se iba de ahí hasta que no vea que se habían muerto. Hemos llegado a una situación caótica porque el hombre quiere vivir, hacer su propia ley, vivir de acuerdo a su voluntad, tener sus propios deseos, en otras palabras, ser un ser supremo en la tierra, reemplazar el plan de Dios en la vida del ser humano, ser egoísta es la verdad. Entonces, el egoísmo es la esencia de la caída del ser humano. El ser humano, cuando cayó, se hizo egoísta. Fue un ser egoísta. Y lo que sigue es todos los otros delitos contra Dios, en todas sus formas. El pecado es un giro hacia uno mismo. El pecado es mirarse dentro de ti mismo, y se confirma en cómo vivimos nuestras vidas. Llamamos la atención a nosotros mismos, a nuestras buenas cualidades y logros. Valoramos. Si tenemos dinero, hemos logrado algo en la vida. Si tenemos buenos recursos, tenemos buena salud, hemos logrado un propósito en la vida. Entonces nos miramos a nosotros mismos y decimos: wow, qué bien he hecho. Mira, qué bien estoy. No necesito a Dios. No necesito a nadie. He creado mi independencia, porque el ser en sí mismo, por causa de la caída del hombre, es un ser egoísta. Minimizamos nuestros defectos, buscamos favores especiales y oportunidades en la vida, queriendo una ventaja extra que nadie más tiene. Nos enfocamos en nuestros propios deseos y necesidades, mientras que ignoramos a los demás. En definitiva, nos situamos en el trono de nuestras vidas. Gobernamos las vidas desde nuestro interior, y de aquí dictamos lo que nosotros pensamos. Yo no creo que hay infierno. Yo no creo que hay cielo. Yo no creo que hay Dios. Pero cuando se van a morir, no hay ateos. Pero cuando vienen los demonios a levantar su espíritu y su alma, ahí comienzas a dar gritos en la hora de la muerte. Esta mañana hablábamos con una hermana de eso.
que una niña de 8 años estaba muriendo y decía: mira, mira papi, mira mami, ya vienen los ángeles por mí, ya vienen los ángeles por mí, mira qué lindos son, qué hermosos son los ángeles. Y qué impresionante, ¿verdad? Que los ángeles vienen a llevar a los redimidos, porque sus cuerpos quedaron en la tumba o quedaron en la tierra, pero los ángeles vienen a levantar su cuerpo para llevarlo por el Señor. Pero si mueres sin Cristo y si mueres sin el Espíritu de Dios, pobre de ti, hermano. Se te predicó, se te habló, pero ignoraste todo. Se le olvidó que un día moriría. Se le olvidó que había un juicio después de la muerte. Se le olvidó que en la Biblia estaba el secreto para entrar al reino de Dios y no lo siguió. ¿Cómo ha afectado la caída del hombre a la humanidad? Por tanto, dice la Biblia, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si alguien me pide este sermón, se lo puedo enviar. Los sermones míos están grabados en PowerPoint y te lo puedo mandar a través de Facebook porque ya está todo escrito. Entonces ya tienes la ventaja de tenerlo escrito y tenerlo en video. Así que la muerte es otro efecto de la caída del ser humano. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, vino primero el pecado y por el pecado vino la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres y por cuanto todos pecaron, todos necesitan la salvación. Por eso dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Los efectos de la caída son numerosos en el gran alcance. El pecado ha afectado cada aspecto de nuestro ser. Ha afectado nuestras vidas en la tierra y nuestro destino eterno. El pecado es terrible. Te priva de la bendición en la vida y te priva del destino eterno. Por eso es muy interesante que leamos la causa de la caída. A causa de la caída, la muerte se convirtió en una realidad. Toda la creación estaba sujeta a ella. Todos los hombres mueren, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Todos los animales mueren. Toda la vida vegetal muere. Toda la creación gime y aún está con dolores de parto, esperando el tiempo cuando Cristo volverá para libertarla de los efectos de la muerte. La misma creación está sufriendo por causa de la caída del hombre y espera su redención. Por causa del pecado, la muerte es una realidad ineludible y nadie es inmune, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y es peor aún, no solo lo morimos, sino que si nos morimos sin Cristo, vamos a experimentar la muerte eterna. Qué triste para muchas personas que descuidaron su vida espiritual. Como dice la Biblia, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder su propia alma? No está hablando cuando uno le habla a otra persona y se convierte a Cristo, no está hablando de otras almas. Aquí está hablando de tu propia alma. ¿De qué te sirve todo el afán, todo el esfuerzo, toda la energía que gastas para ganar cosas para ti? Y si te das cuenta que lo más valioso que tú tienes es tu alma, y si no la puedes ganar tú mismo la perdiste. Dios te dio la oportunidad de gobernar, de ganar tu propia alma, y si no lo haces, ¿a quién vas a culpar? ¿A los predicadores? No me lo explicaron muy bien. Se le dice y no pone cuidado. Mira, ¿sabes qué? Hoy día hay muchos predicadores y cuando nos pegan, donde nos van, nos duele, cambiamos de canal. Vamos a escuchar a este otro. A lo mejor este sí me ayuda, este sí me va a hablar bonito. Pero el que nos da con todo, ese no lo queremos escuchar. ¿Por qué? Porque nos está hablando la verdad. Y la Biblia dice: compre la verdad y no la vendas. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, qué terrible lo que pasó con la caída. Cuando Adán eligió rebelarse contra su creador, perdió su inocencia. No solamente perdió el paraíso,
la inocencia que tenía Adán. Era un ser inocente. Adán era un ser inocente, era una persona que no discernía entre el bien ni el mal. Era un ser creado, pero en un estado de inocencia. Y la Biblia dice, cuando Adán eligió rebelarse contra su creador, perdió su inocencia. Incurrió en la pena de muerte física, muerte espiritual y la muerte eterna, porque esas consecuencias del pecado. Muerte espiritual es separación de Dios. Si tú vives ahorita, cuando el hombre nace separado de Dios, porque ninguna religión te va a acercar a Dios. Eso es algo personal. Tú no vas a ser salvo por la religión de tus papás, porque algunos piensan, mi papá era y mi papá y mamá eran. Y si hubieran sido tontos, ¿qué hubiera sido tú? No, eso no es la realidad. Uno tiene que saber que uno tiene que ser responsable de lo mismo, de mi propia vida. Nadie dice la Biblia que ni el padre va a responder por el hijo, ni el hijo por el padre. Cada uno tiene su propia responsabilidad. Y aquí vamos a entender que Dios a cada uno nos dio libre albedrío y la responsabilidad de que escojamos qué vamos a hacer con nuestra vida eterna. Amén. El apóstol Pablo dijo de los paganos, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Por eso cuando la gente se convierte a Cristo, viene con una mente reprobada y necesita que su mente sea renovada. Su espíritu necesita nacer de nuevo y su alma necesita regeneración o sanidad interior. Tratar todos los traumas y las heridas, los abusos que esa persona ha sufrido. Les dijo a los corintios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si tú no tienes al Hijo de Dios viviendo dentro de ti, mira, ¿sabes qué? Lo que se encarnó de Dios no fue una persona, por favor, porque todos adoramos a una imagen muchas veces. Lo que se encarnó de Dios en el vientre de María fue la palabra de Dios. Entienda bien esto, por favor. La palabra es la que se encarnó. La Biblia dice en el principio era el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Lo que se encarnó de Dios fue la palabra. Cuando María recibió al ángel Gabriel y el ángel le dijo, has sido favorecida entre todas las mujeres, vas a tener un nombre, un hijo, y le vas a llamar Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. En el momento en que María oyó la voz, la creyó, la oyó, la entendió y la creyó, en ese momento ella quedó embarazada. ¿Qué fue lo que embarazó a María? La palabra, porque Cristo se encarnó en un cuerpo, porque la palabra de Dios se encarnó en un cuerpo. Entonces, para usted ser salvo, necesitas entrar en contacto con la palabra. La palabra es la que te trae a la existencia. Por la palabra fue creado el universo. Dios dijo, sea la luz fue hecha. Entonces, el mundo vino a la existencia por la palabra de Dios y el Espíritu es el que le da vida. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo se posesiona de esa persona que recibió la palabra. Pero si tú no recibes la palabra, porque nunca la lees, yo siempre digo cada semana que si tú no lees la Biblia, estás obligado a creer lo que la gente te diga. Así que, por favor, entienda. Jesús dijo, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pablo recordó a los efesios, ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, en Efesios 5:8. El propósito de la salvación es abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios y de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesús dijo, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca, no permanezca en tinieblas. Pablo recordó a los efesios, ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Y en Efesios 5:8, el propósito de la salvación es abrir sus ojos para que se conviertan a Dios de las tinieblas. Eso es verdaderamente el tener una nueva vida. La caída produjo
en los seres humanos un estado de depravación total. El hombre se depravó, se corrompió. En otras palabras, decimos vulgarmente, se pudrió. Espiritualmente, lo que no sirve para el propósito que fue creado, se descompuso. Si tú haces algo y no logra el propósito, siembras una planta y la planta no se desarrolla y se muere, se pudrió. Dios crea un ser humano y si el hombre no funcionó, ¿qué pasó? Se corrompió, se depravó. Pablo habla de aquellos que teniendo cauterizada la conciencia, porque la gente que no cree tiene cauterizada la conciencia, como dice 1 Timoteo 4:2, y aquellos cuyas mentes se oscurecen espiritualmente como resultado de rechazar la verdad. En este estado el hombre está totalmente incapaz de elegir lo que es aceptable a Dios, aparte de la gracia divina. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz, ni tampoco puede. Así que la mente de una persona que está corrompida no va a entender a Dios. Por eso hay gente que habla basura, hay gente que habla cosas que no hacen sentido. Ahora, sin la regeneración sobrenatural del Espíritu Santo, todos los seres humanos permanecerán caídos. Dios tiene que permitir que la palabra de Él llegue a tu mente para renovar su mente, y tan pronto comienza a haber una renovación, el Espíritu Santo tiene que entrar para regenerar tu alma. Tu alma tiene que ser regenerada, porque tu alma fue muy lastimada por tantas cosas que nos han metido, tanta información incorrecta en la mente y tantos problemas emocionales. Ahora, sin la regeneración sobrenatural del Espíritu Santo, todos los hombres permanecerán en un estado caído. Pero su gracia y misericordia y bondad amorosa, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz y tomar el castigo por nuestro pecado, reconciliándonos con Dios, haciendo posible la vida eterna con Él. Lo que se perdió en la caída se reclama en la cruz. Entonces, si tú tienes una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva manera de vivir, vas a tener algo muy glorioso, que es la eternidad y las cosas nuevas que van a ser creadas para aquellos que han nacido de nuevo. Porque sabemos que la creación gime y aún está con dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que no se ve no es esperanza, porque lo que no se ve, ¿a qué esperarlo? Y luego 2 de Pedro 3:6 dice, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado en agua. Pedro está diciendo que lo que se ve va a desaparecer, todo va a desaparecer. No cuando terminen los 6,000 años ni comience el año séptimo, sino cuando llegue el número 8, el 8 es nuevo comienzo. Los que estudian numeración entienden que 7 es perfección y el 8 es un nuevo comienzo. El 666 es imperfección, el 6 termina, llega el 7, amén, y luego llega el 8. Y Pedro dice, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por agua. 2 de Pedro 3 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras en ellas serán quemadas. Dice Hebreos 12:17. Esta expresión, a una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Y una vez más, como dice Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón, el cual los cielos pasarán en gran estruendo. Entonces, lo que nosotros vemos, el globo terrestre, desaparecerá, porque habrá cielos nuevos, tierra nueva. Dios va a preparar. Él le dijo a sus discípulos, si ustedes me sirven, obedecen lo que yo les he llamado a hacer, les prometo un reino conmigo. Y les dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros. No se lo digo a todas las personas, porque todo el mundo
nos gusta lo que algunos versículos dicen, como vamos al supermercado, agarramos nuestro carrito y le echamos lo que nos gusta. Hay mucha gente que se mete en la Biblia y nada más lo que le gusta lo echa en la canasta. Pero eso no es para eso. Por eso es muy importante entender quién lo dijo, a quién se lo dijo y por qué lo dijo. Aquí el Señor se lo estaba diciendo a sus discípulos que se habían dejado sus vidas para servirle al Señor. Y Él les dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces la promesa es que para los que han nacido de nuevo, habrá una nueva tierra, habrá un nuevo cielo, habrá una gran ciudad para ellos. Qué lindo. Todo lo que hemos aprendido en estos días, dice el Apocalipsis 21:4, y enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la angustia, toda la agonía, todas las lágrimas derramadas, ya no van a haber más. Se terminó. Y luego dice el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hermanos, recuerden, el Señor dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Porque Él está formando una gente con una nueva creación, una nueva mentalidad, un nuevo espíritu, un alma regenerada, un cuerpo liberado del pecado. Y toda esta gente que Él está formando van a tener una nueva creación, porque la demás está contaminada. La tierra sufrió por la desobediencia de Adán, la tierra fue maldecida. Dios cuando creó bendijo, pero cuando Adán pecó, la maldijo. Entonces todo lo que el hombre contaminó tiende a desaparecer. Y aquellos que no entendieron la palabra y el mensaje de Dios van a perecer también. Por eso es tan importante tener bien claro que lo que la Biblia nos enseña tenemos que asimilarlo muy bien. Porque si el Señor nos da la oportunidad todavía de corregir nuestras vidas, de entender que sin Él no hay salvación. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, pero yo necesito comprometerme. Hay gente que no está comprometida. Hay gente que, si Diosito está bueno, Él no me va a mandar al infierno. No, mijita, Él no te va a mandar al infierno. Tú te vas a ir solita porque tú hiciste tu propia voluntad. Tú hiciste lo que tú querías hacer en la tierra. Cuando uno se compromete con Dios, ya vive conforme a la palabra y conforme a lo que Dios te dice que debes vivir. Entonces se necesita pensar que si vas a creer que vas a entrar en la nueva creación, tú necesitas ser creado de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nuevas creaciones. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tiene que haber un cambio en tu vida. No puedes seguir viviendo la vida que estás viviendo. Una vida de egoísmo, una vida de control, una vida de manipulación, una vida sin dirección divina, una vida conforme a la voluntad tuya y sin la voluntad de Dios. Y qué triste para aquellos que viven conforme a su voluntad, sin saber que un día el precio que pagarán será muy grande. Pero gracias a Dios por aquellos que han oído la palabra de Dios. Bienaventurado el que oye, el que entiende la palabra de Dios. Bienaventurado el que entiende la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cambiará su vida. Hermanos, yo les pido, amigos, que han recibido esta palabra, póngale toda la atención, escúchele varias veces, asimílala y tome las decisiones. Busca una iglesia, busca una Biblia. Si no tiene, busca una Biblia. En México me acaba de informar que algunos pastores recibieron muchas Biblias y están cobrando solamente la transportación, y las iglesias están por 500 pesos, te entregan 50 Biblias. Entonces los pastores vienen a levantar 50 Biblias por 500 pesos y un hermano amigo mío fue a levantar Biblias a ese precio. Pídale a su pastor, si no tiene, que le consiga una, o busca un pastor, busca una iglesia, busca a alguien que te pueda guiar
en la palabra de Dios, y nosotros estamos por las redes sociales para poderte ayudar y podemos ser de bendición a tu vida. Que el Señor les continúe bendiciendo, y gracias a Él por permitirnos llegar por estos medios a sus vidas, y esperamos que la palabra de Dios no vuelva vacía y que haga un efecto en la vida tuya. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.